Señor, muéstrale tu amor. Sí, hablabas ayer también o caminar con ella, pues, estar ahí. Estar y que ahí. en algún momento... O sea, algo decía Julita ayer, no sé si va eso o no, porque vos sos el que lleva la guía, pero hablaba de que también cuando hay alguna herida, algún trauma, violencia, abuso, etcétera, heridas de la niñez, como hemos titulado este podcast, tu imagen de Dios o tu ¿qué? ¿La imagen de Dios habíamos dicho? Sí, como perspectiva. La perspectiva, percepción de Dios. Sí, la perspectiva, sí, la Es que es percepción malo, de Dios. es que se enojan con Dios. O es un Dios castigador, Sí. o es un Dios de trueques. Si yo hago esto y le cumplo, Él me va a dar esto. Me pasó algo malo, esto es súper religioso. Sí, es esto. porque me lo merezco. No, por ejemplo, yo he dejado de congregarme y yo sé que por eso mi esposa me dejó. Bien, ¿qué momento te enseñaron algo de esto? Sí, pues, ya ¿me no oro entiendes? 4 horas. Exacto. Y La mala dejamos la teología. gracia por un lado. ¿verdad? Fíjense Contanos que esto eso. ni siquiera, o sea, sí se aplica en personas que han tenido pasados difíciles, pero ni siquiera es exclusivo de eso. Yo puedo decirles, como cristiana de toda la vida, que cuando yo era adolescente, yo no le tenía temor a Dios, yo le tenía miedo. Yo tenía una imagen de Dios tan distorsionada por el legalismo en el que había caído. si nos lo imaginamos así. Sí, viéndonos No, serios. viendo, Con una a ver, faja. a ver, ¿en qué momento hace algo? Y Te lo dije. te lo Sí, dije. cabrón. O sea, te lo dije. O sea, yo en verdad, por supuesto, como buena adolescente, eso no me detuvo de hacer cosas y estar esperando a que me pasara algo. Que lo decimos en broma, pero en verdad yo esperaba que me pasara algo, porque tantas veces me fue enseñado o lo escuché en el entorno. Si hace esto, le va a pasar. Por ejemplo, yo creo que te conté ayer del cine. El cine es un lugar de perdición. Si va, ahí dejan agujas contaminadas con enfermedades y usted se va a sentar y se va a Eso no lo habías enfermar. escuchado, Sí, ¿sí? no, Y ese es ahorita el ya no fui. castigo de Dios porque se está metiendo en un lugar que... Dejan agujas, eso dijeron en un tiempo. Que Sí, se dejaban agujas. vos te acordás, Sí, claro. vos te acordás. Eso es lo que Yo la me primera contaste. vez que fui al cine tenía 13 años, esta historia la conocen mis papás, no hay problema, fui a escondidas. Y recuerdo que llevaba una cartera y yo pasaba mi cartera así en el sillón antes de sentarme en el cine para ver si no salía alguna aguja o algo, porque yo tenía terror de que me iba a contaminar con algo y después me iba a morir por haber ido al cine. No era, ni siquiera es de chiste, me gustaría que fuera chiste, era una realidad en mi vida. Hasta que yo empecé a tener personas a mi alrededor que estaban caminando en el Evangelio, en la palabra, y empezaron a mostrar cómo caminar en la palabra, fue que mi imagen de Dios empezó a cambiar. Y ya no era este Dios malo, es este Dios que me ama y me espera y me tiene paciencia y está con los brazos abiertos. Si uno sigue esa línea de esperar el castigo y el castigo no viene, entonces uno dice, Dios es mentira. Y no es entonces cierto. nos llevamos una vida del mundo por años y años. Y cuando hablo del mundo no es fiesta y todo, sino que es lejos de tu propósito, lejos de Dios, lejos de estar con Él. Entonces yo creo que eso puede pasar. Mientras que Él dice, ay Dios mío, mientras que Él extraña tu presencia, mientras que Él extraña estar contigo, vos decís, a mí nadie me está castigando. Sí. Pero es simplemente por la mala concepción de su imagen, bro. Y porque en serio no entendemos que el castigo más grande es estar lejos del Señor. Exacto. Eso no lo entendemos. Yo lo veo, hoy he estado pensando mucho en un conocido mío que le tengo mucha estima y oro por él, que él vive un cristianismo muy, muy particular y él sirve mucho en su iglesia y él está involucrado en muchas cosas, pero su vida cotidiana no refleja a Cristo en lo absoluto. Pero él cree que ya está llenando sus requisitos de su checklist porque va y sirve y asiste y hace lo que le dicen que tiene que hacer. Y para mí esa es la vida más triste que alguien puede tener. Rutinaria. Y la raíz de una relación así, porque es bien común, ¿qué herida nos repercute para entender al Señor así como una especie de castigador, trueque? Porque como estamos hablando de eso, de las heridas, ¿qué me pudo haber pasado, o tú con tu experiencia, que malentendemos la imagen de Dios tan así? Una mala paternidad, una mala maternidad. O sea que... Dios es mi padre, como no hay nada. Y si el padre fue el que hirió, pues Dios es malo. O sea, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, yo puedo pensar, los que crecimos en casas más estrictas
y habían reglas muy severas y bueno, conmigo no era tanto, los que crecieron en casas más estrictas y había reglas más severas y habían consecuencias mucho más severas al acto o que no se relacionaban. Así de, le jalaste el pelo a tu hermano, entonces por una semana no salís a jugar. O sea, no tiene nada que ver la consecuencia con lo que pasó, ¿verdad? Perdón, yo que soy papá, en el mejor de los casos es porque querés disciplinar y querés hacer hombres de bien. Pues sí, yo pero- trato de ser Ajá. súper disciplinado, pero se me puede pasar la mano, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, eso, cuando no hay una consecuencia, porque vamos de nuevo, pensando en cuando yo le tenía miedo al Señor, me decían constantemente, al hijo que Dios ama lo corrige y al que no es de la calle. Entonces, yo no veía esa consecuencia. Yo decía, pues de plano no soy hija, ¿va? Sí. Ajá, exacto. O sea, no, o sea, si es esto, es negro o es blanco, ¿verdad? No, no, y tuve que entender, pero sí creo que muchas veces mucha gente creció con padres autoritarios que hacían lo mejor que podían con lo que tenían, con su conocimiento, ellos los criaron así, ellos criaron así, pero no necesariamente están mostrando la maternidad o la paternidad como la muestra la Biblia. No están extendiendo gracia, están siendo solo reglas y ley, y a veces nos tenemos que ir por encima de eso. ¿Y aquel que no tuvo papá? Peor todavía, porque entonces es algo inexistente. Y entonces, bueno, esta figura de papá, no sé qué es el papá, pero esta figura de papá, y de ahí veo que hay ley, más ley que gracia, y que hay más castigo que disciplina, y entonces digo, ya no, mejor sigo sin papá terrenal y sin papá celestial, porque el que me da lo no tiene mismo. esa figura de paternidad también cuesta Pe- ver pens- a Dios como papá. Sí, pensemos que si vos no tenés la figura de papá, entonces seguramente vas a tener otras figuras de autoridad en tu vida. Y las que se nos vienen a la cabeza, si estás en nuestro país, son nuestras autoridades políticas que te mienten. Tus jefes. Tus jefes que pueden ser crueles Pueden ser Sí, explotadores. explotadores o abuso. o abuso. Es decir, de que esta es la imagen de autoridad y Dios, en el momento que quiere como explicarte tu amor, te dice, mira, yo soy tu papá, soy aquí, y no lo puedes entender. ¿Has recibido jóvenes que vos decís, Dios mío, cómo tienen la concepción de Dios tan equivocada? He trabajado con jóvenes y he mentoreado a jóvenes que tienen tal enojo contra el Señor y a veces ni siquiera te lo dicen, estoy enojado con Dios, pero todo lo que hacen denotan expresa. que están enojados y el poder primero tener esa conexión, tener ese acompañamiento y después decirles, estás peleando solo, estás peleando solo, el Señor no está peleando contigo. Tú estás peleando solo. Tengo una persona cercana a mí, de hecho, una amiga que también situación ausencia de padre y la iglesia a la que asiste, su entendimiento del evangelio es bastante particular, entonces eso no ayuda. Y ella constantemente se pelea con el Señor y me llama y me dice, es que estoy peleada con el Señor porque no sé qué, no sé qué. Y siempre es así de, ay amiga, estás peleando sola. O sea, él sigue ahí, él no se va a pelear contigo porque a veces es que él me dijo que iba a hacer tal cosa y no lo hizo. ¿Y estás segura que él te dijo eso? O sea, empecemos por ahí. Hay un montón de cosas que es bien peligroso porque hay un montón de cosas que si no lo entendemos podemos ir y decirle a la gente lo que hablábamos hoy con lo de las oraciones cuando alguien está enfermo o algo así, podemos dar los mejores deseos de nuestro corazón y decir, lo dijo el Señor. No. Y eso no lo dijo el Señor. Sí, eso es muy bueno. Yo no sé si esta parte que están escuchando se volvió la segunda porque ya llevamos una hora, entonces tal vez mejor continuamos con la plática y hacemos luego, 2 episodios. Bueno, eso es importante lo que dijo Julita porque cuando no tenés un concepto correcto o algo así, aunque yo no estoy diciendo que yo lo tengo, solo que uno sigue conociéndolo. Pues, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, Germán, fíjate que ora por esta persona que está enferma. Entonces, y uno dice, bueno, mira, disfruta el tiempo con ellos, ¿verdad? Porque puede que el Señor haya tomado la decisión de llevárselos. Y la oración es para que Dios te dé fortaleza y que puedas disfrutarte todos estos tiempos, Señor. Y si está en tu voluntad sanar, gloria a Dios. Y si no, Señor, que podamos disfrutar cada momento como tu palabra lo dice. Sí, y que, por ejemplo, a eso quería llegar, porque podemos decir, es que se está peleando, está enojado,
Pero ¿qué le podemos decir a esas personas que están peleando solas? Que para mí el que están peleando solas tal vez puede ser, en ese caso puede ser que pudo haber sido un suceso no tan grande. Yo me lo quiero imaginar así. Pero las personas que están enojadas con Dios, imagínate las personas que crecieron con un resentimiento con Dios porque me hicieron daño de pequeño, porque abusaron, porque las personas que me amaban se fueron, porque crecí solo, etc. Han de crecer con un bloqueo en su corazón, Con una coraza. con un ¿verdad? endurecimiento en su espíritu, que no sé cómo decirle, pero es que orar más al Señor. No, es que a eso me refiero. Yo creo que hay culpa del cristiano que te acompaña. Porque vos le dijiste de que iba a sanar y no sanó. Sí. Vos le dijiste que te iba a cuidar y te pasó algo que no cuidó. Entonces yo creo que también hay algo de responsabilidad, Julita, no sé qué pensás, pero orar correctamente, pues, y poder trasladar de que, como hablábamos, del sufrimiento, el sacrificio. Pero orar, ¿quién? ¿El que da el consejo o el que está enojado? Yo creo que, como te digo, a alguien, que está enojado, tenía un concepto de Dios que le falló. Sí. Y creció así. Entonces tal vez el concepto de Dios era el equivocado. Sí, A yo eso me creo refiero. que el poder exponer... Ahorita hablamos un montón nosotros solos y Julita No, estaba sí, así no, viéndonos. pero yo estoy tratando de entender. Porque no se les entiende nada. Ay, tratando de que tenga sentido, no, son mentiras. No, muchas veces lo que pasa es eso, el entendimiento erróneo de Dios que, por ejemplo, otra amiga, yo ahorita, gracias Señor que no estoy diciendo nombres están porque bloqueando me van a, sí, ahorita todas enojadas conmigo, pero ella me llama frecuentemente y me dice, es que yo no lo entiendo. Si yo le pedí tal cosa y pasó lo contrario. Es que yo no entiendo qué es que yo no entiendo. Y, mira, es que yo oro y le pregunto para qué, pero no me dice. Y para mí, pues hay veces que como lo hicieron de manera muy acertada al principio de Job, los amigos de Job, porque después ya cada quien va. Pero cuando estuvieron en silencio, hay veces que lo que necesita uno es escuchar y que puedan hablar en un espacio seguro, que yo no les contesto, alto, no, estás malo, no. Estás equivocado. Háblalo. Es bueno sacar todo eso de tu corazón. Y poco a poco, con la palabra, recordar. Es que Él no nos tiene que rendir cuentas a nosotros. Él no nos tiene que explicar. Sus propósitos son eternos. Sus propósitos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. O sea, ¿cómo vamos a querer entenderlo a Él con esta mente tan limitada que tenemos? Pero por supuesto, a la luz de la palabra, porque la palabra profética más segura es la Biblia, a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra ¿Y de eso esto? sanará a alguien que viene así? Por supuesto. ¿O cómo? Por Desahogarse. supuesto. Claro, primero lo escuchas, Sí. me pareció sensacional, pero Sí. después, mira, él no piensa lo que tú pensás. ¿Cómo llegar de ese no discurso, de esa palabra que le estás dando, a que él diga, finalmente es un Dios bueno? La palabra, constantemente. Ahorita es un poco más sonado que antes y hay buenos y malos como todo en el mundo y en el cristianismo, pero por ejemplo esa es la base de la consejería bíblica y la iglesia al principio, porque la psicología es reciente, digámoslo así, la iglesia al principio no tenía psicólogos, la iglesia al principio tenía consejeros y que con la palabra te acompañaban en todo. O sea, no, es que de esto no habla la Biblia, no lo habla literal, pero si estamos atravesando dificultades o Ahí dolor, está. la Biblia habla de dificultades y dolor. O sea, no tiene que decir tu nombre para que entendas que todos, lo que Es hablábamos parte del ayer, en itinerario. este mundo tendréis aflicción. Tranquilos, erguid vuestras cabezas. Sí, Yo ya cabal. vencí al mundo. O sea, no tiene que decir exactamente lo que me pasó, pero yo voy a vivir aflicción, yo voy a tener aflicción. Todos vamos a sufrir de una u otra forma, pero Él ya venció esto. Este no es el final. Entonces, el que recordemos que nuestra esperanza es Jesús, el que recordemos ese versículo que les encanta usar para los funerales, que yo no lo uso para eso, que dice que no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos que caminar nuestro día a día recordando que nuestra esperanza es y está y existe.
no viviendo como que solo se vio una vez, no queriendo entenderlo todo, no demandando cosas de si yo obro bien otra cosa, es que yo soy bueno y yo hago las cosas bien, porque tengo dolor y sufrimiento. Y el ir exponiendo la palabra para que llegue el punto en que diga, yo no soy bueno. Sí, Yo no soy bueno. Y es importante también que a diferencia de que hayan versos bíblicos que tengan verdades en lo escrito muy parecidos a libros seculares, la palabra de Dios es viva. Es que eso es algo que tal vez el hablar algo, mira, Dios está en control, su palabra dice, eso puede sonar en el mundo terrenal como un consejo muy estoico o de algún... Sí. Pero es vida lo que se está trasladando. Es por eso que cuando alguien, por ejemplo, tiene una lectura de la Biblia pública, Eso es lo que se está es diferente. haciendo. Ajá. Es diferente a que leas un libro públicamente. Sí, como seguir regando gota a gota pues con la palabra de Dios, ir derribando esa barrera. Derribando barreras. Y después, de nuevo, la verdad es la que nos hace libres. Sí, cabal. Entonces, poco a poco vamos derribando ideas que por muy buenas intenciones que hayan detrás de esas ideas, son ideas erróneas. Todo el movimiento de no pregunte por qué, sino para qué. Y lo oigo yo en iglesias y lo oigo en un montón de lugares, o todo el movimiento de, sí, lo que ahora se usa como manifestar, ¿verdad? De, usted declare ese pasaje para usted, y yo siempre me da risa cuando oigo a la gente, o sea, porque está muy, muy, muy genial el pasaje. ¿Cuál sería ese. el equilibrio de eso? Ajá. Mira, te voy a decir primero el pasaje del que estoy hablando y que me causa un poquito de risa, pero no de burla, ¿verdad? Cuando dice... Y es el que tiene tatuado aquí, Luis. Sí, hombre. Cuando dice que sus descendientes van a ser como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Sí, y que, aquí, en espiral. y que va a ser conocido en todos lados. Y uno dice, ala, sí, yo quiero ser conocido en todos lados. Eso no es, eso no es relevante para nosotros, porque ese es un versículo muy puntual de algo muy puntual, donde el Señor estaba redimiendo muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? El saber interpretar la palabra, pero ese es otro caminar largo. Sí, es otro tema, pero a mí me pasa mucho eso, pienso. Sacar textos de contexto. Cabal. Qué bonito es ver este pedacito acá, pero no leí esto o ni siquiera sé qué tipo de libro es. O sea, yo no voy a leer los Salmos como leo Romanos. O no voy a leer Jonás como leo Hechos. Sí. O sea, hay incluso en la estructura, incluso en qué tipo de libros son libros históricos, o sea, ¿qué es? ¿A quién iba? Por ejemplo, y es algo que uno no suele hacer, pero ¿a quién iba dirigida? Digamos, si estamos leyendo cartas, ¿a quién iba dirigida esa carta? ¿O quién era la audiencia original del libro? ¿Qué estaba pasando? Porque era importante esto, sí, o sea, porque hay relevancia. Entonces, a veces yo digo, ay, sí, y otro verso muy poderoso, porque es lindo ese verso, pero que lo usan para lo que quieren, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Entonces yo me voy a tirar también del edificio y voy a volar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero si lees el pasaje completo, ya entendés de qué estamos hablando. Entonces, es así como... Sí, muchas veces sacamos de contexto esas palabras y nos queremos escudar con esos versículos fuera del momento también. Pues. Yo creo que también una de las claves es tratar de conocer el corazón de Dios y priorizar un poquito lo que Él prioriza. Por ejemplo, yo sé que cuando el Señor habla de te daré las naciones, ¿verdad? Cualquiera automáticamente dice yo voy a estar viajando, predicando, ¿me entiendes? Y eso es lo que creo que de las cosas que más se añora. O vos puedes llamar como un lugar de honra eso. Y tal vez el que no ha salido, pero tiene una familia espectacular, sus hijos y un matrimonio lindo, piensa que no está en un lugar de honra. Porque no tiene las prioridades como el Señor. Las naciones es tu país también, sí, las naciones es tu vecino también. A nosotros lo leía también. Nosotros lo hablábamos no sé qué día, de ay, sí, se quiere ir a otro continente, quiere irle a predicar, y ay, en la iglesia perseguida, ya le habló a su vecino.
Sí. ¿Cómo le muestra el evangelio a la maestra de sus hijos? O sea, ¿qué estamos haciendo acá primero? Yo tenía una pregunta para volver al tema. volver al punto. Para Sí, redireccionarlos. para redireccionarlo. Por ejemplo, pues hablábamos de que vienen con actitudes, ¿verdad? Heridas de niño, ¿verdad? Por X, Heridas de la niña. ¿verdad? Por X o situación. Y volviendo al tema, al punto donde usted adoptó a niñas, a muchachas, ¿verdad? Mi pregunta era, ¿todas son cristianas? Sí, todas son creyentes. ¿Ya eran cristianas o en el proceso? Esa es una muy buena, Sí, yo también. muy buena pregunta. Muy bien, ¿Ya eran feliz. cristianas o en el proceso? De la permanencia. Eso no les podría decir yo a ciencia cierta, porque el Señor es el que conoce sus corazones. Muchas de ellas tenían noción del Evangelio. En Guatemala es muy común que los hogares de niños sean cristianos. Hay también católicos, por supuesto, y otros, pero la mayoría son cristianos. Entonces son expuestos al Evangelio. Que sea de una manera sana o no, es otro asunto, pero son expuestos al Evangelio y tienen noción de, pero en el camino, con mis hijas específicamente, yo he visto cómo ellas han desarrollado una relación con el Señor, que muchas veces decían ser cristianas y algunas servían en sus iglesias y todo, pero no tenían una relación con el Señor. Entonces, ahí es donde se va viendo el cambio. Yo no podría decir, si es que no nació de nuevo hasta hace poquito o hace rato, pero sí puedo ver ahora frutos de su relación con el Señor. Y también puedo ver, porque todos son etapas, ¿verdad? Puedo pensar en algunas que ahorita están teniendo conflicto con su relación con el Señor y están entendiendo algunas cosas que tenían ideas preconcebidas que no necesariamente son como ellas creían, pero es parte del caminar con el Señor. Y entendía el contexto o el background o su historia antes que estuvieran con usted. No. O sea, sí tenía conocimiento de las situaciones que habían pasado muchas de ellas, tristemente no de manera voluntaria, porque lo que sucede muchas veces con las poblaciones vulneradas es que la información se deshumaniza. Entonces le dicen a uno, sí, es que tal cosa, tal cosa, tal cosa, Este tal es cosa. el portafolio Como de el historial. historial. Sí. Y yo recuerdo que con un par de personas, o un par de personas que habían trabajado con mis hijas, me dijeron un par de historias y yo les dije, ¿saben qué? No, No necesito saber. no, O sea, eventualmente he sabido, pero he sabido de boca de ellas. Y he sabido lo que para ellas es relevante que yo sepa. Y creo que eso, en mi caso, habrá gente que considere lo contrario, yo respeto eso, pero en mi caso yo no necesitaba saber el pasado, porque yo entendía que el Señor a lo que me estaba llamando era a ser testiga de lo que Él estaba haciendo ahorita y de Y lo aquí que Él para sigue adelante. haciendo. Perdón, sí, Ajá. eso me gusta mucho porque yo creo que, primero, no tenés ideas preconcebidas como para, ¿verdad? Dos, yo creo que en el momento donde no te interesa si son parte de alguna estadística o no, sino que las llamas por su nombre, pues es decir, que a mí me interesa quién sos vos o quién dice Dios que sos, creo que eso es clave para cualquiera. Por ejemplo, peor que venga de un pasado así heavy. Yo no soy un abusado más, no soy alguien... Un abandonado un más. abandonado más, sino que sos esto. Yo creo que Pero, sacarlo de la estadística me parece pero, sí, espectacular. de acuerdo a lo que platicábamos en la primera parte, ¿verdad? En el De primer episodio. antes, es sobre lo del archivo de dolor, ¿verdad? Que se hace énfasis o se quiere recordar ese dolor para poder sanar. Seguramente vienen con actitudes, con costumbres, con un montón de cosas que pues ya la aprendieron fuera. Ajá. Entonces, ¿no era importante saber ese background de ellas para poder sanar esas heridas? Algunas cosas sí, pero lo que pasa es que la mayor parte de veces la información que se tenía era la percepción de los adultos de lo que había pasado. Sí, con información no fría, siempre ¿verdad? necesariamente eran hechos. No siempre, y a veces sí, pero no eran relevantes. Sí, O ok. sea, Para poner un ejemplo, me imagino que Julia
viene con problemas de carácter, Sí, qué feo hacer desobediente. eso. Deja, una vez, y a mí eso fue de las cosas que me ha hecho pelear por la privacidad, por la protección de rostros, de nombres, de historias de los menores en protección. Me acuerdo que una vez vino un voluntario que llegaba a visitar una vez al año al hogar donde estuvo una de mis hijas. Y, ay, sí, una voluntaria, ay, sí, que yo la conozco desde pequeñita, que no sé qué, ay, sí. Ella se hacía pie en la cama hasta como los 13, ¿verdad? Yo decía, ella, ¿por qué sabe eso? O sea, a mí no me interesa si sí o si no, pero yo decía, ella, ¿por qué sabe eso? Y se puso a darme un montón de detalles y después entendí, sí, llegan voluntarios y, ay, sí, que colaboren, sí, que tenemos este caso de alguien a quien ayudamos y le pasó esto, y hace esto. O habían otros voluntarios que llegaban y me contaban de otra, y me decían, ay, sí, es que ella cómo lloraba cuando era bebé, pero nosotros le cantábamos tal cosa y a veces se tardaba 2 horas, pero después dormía. Y eran cosas que yo decía, es algo tan... No sé, es ¿Será algo un tan análisis? profundo y yo así como, usted no necesita saber esa información. O sea, ¿por Para mí qué? es un análisis muy superficial Sí. de que se enfoca en el problema solamente. Sí. Y yo creo que nos pasa en Dios, Julita. Por ejemplo, yo caí, ¿verdad? Caí. Y caí en adulterio. Y cuando tu hoja de vida, de ese error para adelante o de esa vivencia para adelante, te volvés el adúltero para alguien que no quiera caminar con vos, ¿me entendés? Pero sí, que- sí me Hay entendés. tantos- Ayer hay hablábamos tantos- de eso, de que no sí. somos lo que nos Sí, hicieron. Lo que ¿verdad? no somos lo que nos hicieron. Entonces, habían tantos sellos, y la que se hizo pipí hasta no sé cuántos años, la que lloraba por las noches por sus papás, la que esto, y yo decía, no necesito saber eso. Habían cosas básicas que sí necesitaba obviamente. saber, si en algún momento se autolastimaban, por ejemplo. Cosas como esas sí, Sí, me interesaba por su saber. seguridad Y no también, solo de supongo. mis hijas, sino de las adolescentes con las que yo trabajé que llegaron a vivir conmigo y así. O sea, sí había necesidad. Pero puedo acordarme cuando tenía el programa donde habían muchas adolescentes, más no solo mis hijas. Una vez una de las chicas tuvo una crisis terrible, así de pegar gritos y de tirar cosas y hasta agarró un cuchillo y tuvo una crisis terrible. Y su crisis fue porque algo le recordó algo que le había pasado y entró en crisis. Wow. Entonces, trabajamos la situación y todo, se tranquiliza todo. Van todas a dormir y veo a una de las chicas llorando en el patio, ¿verdad? Así lloraba. Y yo me acerqué y le dije, mi amor, ella va a estar bien, tranquila. O sea, empiezo yo, contame, ¿qué es lo que te preocupa? Y me dice, es que a mí me pasaron cosas peores que a ella, entonces de plano yo soy la próxima. O sea, de plano, si a ella le pasó esto, yo soy la próxima porque yo sé las cosas que le pasaron a ella y no es nada en comparación a mí. Y yo así como, ok, aquí no estamos entendiendo algo, pero dejé que hablara y lloraba, la abracé, estuve ahí, con ella no era conflictivo el contacto físico y siempre de manera sana. Y después platiqué con ella y eso, no somos lo que nos han hecho. A ella, el dolor que ella experimentó en este momento es porque ya no había trabajado en nada de lo que le había pasado y este momento algo pasó dentro de ella y ella externó ese dolor. Luego contigo lo estamos trabajando poco a poco, estamos entregándole eso al Señor para que Él se haga cargo de eso, para que Él sea el que consuele, para que Él sea el que trabaje. Yo creo que a cualquiera que piensa en adopción, todo lo que hemos hablado también, creo que, yo no sé si le vamos a dar el giro o no en esta parte, Luis, pero yo, por ejemplo, yo he tenido en mi corazón, Julita, y les cuento a todos que he tenido en mi corazón que en algún momento Dios me va a llevar a adoptar. Tal vez puede ser una cuestión espiritual o lo que sea, pero siento yo que en algún momento, ¿verdad? Y claro, cuando te conozco a vos siempre hay como un eco lindo y cuando hablo con Julita. Pero ¿te acordás vos de que hablábamos un poquito de la epigenética? A eso quería llegar. Por eso te que giré la pregunta y todo eso. Sí, está bien con el Sí, estaba bien. Están conectados, están conectados. Sí, lo estaba marcando porque decíamos, bueno, vienen con actitudes que no conocemos, vienen con un montón de cosas y hay mitos, hay creencias de que vienen incluso dentro de su ADN espiritual, ¿verdad? Natural, con costumbres. ¿Qué son mitos y qué son qué verdades? realidades? Claro, sí. Y decir, bueno, pero es que hay actitudes que heredó, ¿verdad? De sus papás,
heredó, del daño que le hicieron, heredó. Entonces, hay un momento donde también se cree de que da miedo la adopción, porque no sé con qué costumbres vienen. Exacto. No sé si me va a hacer daño, no sé cómo creció. O incluso dicen, no hace falta que haya conocido a sus papás. La genética, y eso hablábamos ayer, me imagino que esto es un discurso que has dado 1.000.000 de veces, Sí. pero es la preocupación latente de aquellos que tal vez no pueden tener hijos, que añoran ser papás y mamás, y no pueden tener hijos, que no pudieron conocer a su media naranja, aunque sé que está mal dicho, pero verdad, como para poderlo, o simplemente que tienen ese anhelo, pero hay tantas malas historias. Contanos un poquito de eso. Okay. Lo primero, tanto con adopción como con acogimiento familiar, no es un plan B. El plan perfecto del Señor es la adopción porque Él nos adoptó como hijos. Vamos a digerirlo. Sí. No es un plan B. O sea, sí se da mucho que la gente diga, es que no puedo tener bebés, entonces voy a adoptar. Okay. Pero ¿qué pasa con la gente que sí puede tener bebés y adopta? Entonces, ¿eso es menos, es más? ¿O está mal, está bien? O he visto que adoptan y después finalmente queda embarazada la hermana y ya tiene un bebé como parte de su familia, ¿verdad? Que es su hijo también. Que es su hijo. Entonces, yo creo que hay mucho mito, se ha tergiversado la verdad de Dios, de nuevo la falta de entendimiento de Dios. Yo siempre he considerado que uno necesita tener un Dios muy pequeñito si uno cree que Él no restaura, que Él no libera, que Él no hace cosas nuevas de lo que nosotros vemos. Yo creo que todos, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos habíamos sido destituidos, todos. No hay uno solo que pueda decir, no, yo no, todos. Pero en su bondad, Él ha restaurado nuestras vidas y Él sigue restaurándonos. Entonces, ayer hablábamos de que yo veía muchas cosas que son más conductas aprendidas. Incluso si vivís con tus papás biológicos o no, tú terminás regañando a tus hijos como tus papás te regañaban o terminás diciendo frases que te decían. Esas son conductas aprendidas. Que nosotros replicamos, porque así es, lo vivimos tanto y lo que hablabas de la violencia, ¿verdad? Si alguien en su casa era muy violentos, lo más probable es que esa persona va a utilizar eso como una respuesta porque es algo normal, que no es normal, no está bien la violencia, pero es algo normal. Entonces, yo ayer les contaba que no voy a decir mi hermana mayor porque no tengo por qué, no sé qué va a opinar ella, pero yo sí puedo hablar de mi adolescencia. Yo fui una persona loca en mi adolescente. Ahorita ya quemaste a tu hermana, quiero decirte mi hermana es una santa. Pero yo sí tuve unas actitudes de rebeldía y yo crecí en una familia hermosa, cristiana, estable. Mis papás los dos son médicos, los dos han servido al Señor desde que tengo memoria. Ahorita este año, en septiembre, cumplen 45 años de casados, o sea, es un matrimonio lindo y tuve todo lo que necesitaba y más, iba a la iglesia y todo, pero en la adolescencia fue lo peor y tenía episodios de rebeldía, tenía episodios de depresión, o sea, yo hasta una vez me fui a la casa, o sea, así extremo. Pero cuando yo hablaba con mis abuelitos, que ahorita están en el cielo, pero cuando no estaban en el cielo, cuando estaba acá, yo hablaba con ellos. A ellos les daba mucha risa eso, yo ya cuando ya no estaba tan loca, porque ellos me decían, es que mis abuelos de parte de mi papá, que mi papá el ejemplo, el hijo, lo mejor del mundo, y mi mamá igual, ellos decían, es que no sabemos de dónde salió usted así. O sea, ¿cómo es que usted terminó así si ellos nunca hicieron eso, verdad? Y para mí, ese es uno de los mejores recordatorios, que cuando hablamos de la mala manera de vivir heredada de nuestros padres, ayer se los decía, estamos hablando de Génesis 3, de la caída. Desde ahí viene pecado. Claro. No sabemos cuál se va a evidenciar en la vida de cada quien. Y ustedes lo pueden pensar en ustedes, en cosas que ustedes hacían que no vieron en su casa, o que tal vez no es una chaca que tenían sus papás y ustedes sí lo tenían, o pueden pensar incluso con sus hijos en cosas y uno sigue, ¿de dónde salió eso? Y ser muy cortos de mente, decir, bueno, al menos yo sé que mi papá era bueno, pero lo que tú hablabas, pero la historia más atrás. Sí. Derramamientos de sangre que ni te diste cuenta. Pecados generacionales. Es decir, que realmente, para poder condensar lo que está diciendo Julita, es
realmente nadie conoce. No, no sabes. No desconocemos del todo con qué venimos de paquete. Sí, Pues, ¿verdad? Yo me recuerdo, y perdona tachamos. que te interrumpa, pero ahorita me recordaste algo que vi a tu mamá en una prédica que me encantó, que ella decía, yo he visto hijos malos de padres buenos y he visto hijos buenos de padres malos. Sí, cabal. Y uno dice, sí, no podemos etiquetar, pero yo sé que cualquier bondad que puedan ver en nosotros y cualquier cosa que dé luces de gloria es lo que reflejamos de Cristo. Entonces, si en verdad creemos en el Evangelio y si en verdad confiamos que el Señor es quien nos dirige, no vamos a tomar decisiones como los que no tienen esperanza, por miedo. La gente sin esperanza toma decisiones por miedo. No lo voy a hacer porque quién sabe si va a pasar tal cosa. No lo voy a hacer porque tal vez viene con tal problema. No, el perfecto amor echa fuera es el temor. Yo, si el Señor me está llamando a eso, yo lo voy a hacer porque yo confío que Él va a tomar el control. No, pero también lo que dijiste antes es espectacular y quiero tener un momento para lo que dijiste. Y finalmente, todo lo bueno que tenemos. Por ejemplo, mira, fíjate que tu papá fue siervo de Dios. Sí, pero eso es algo que no corresponde a mi naturaleza. Corresponde a la naturaleza de Dios en mí. No sé si me voy a entender. No es como que vos traes una naturaleza espectacular en varias generaciones y tu hijo te va a salir bien por eso. No, es porque lo bueno que tenés, es lo que estaba diciendo Julita, es la obra de Dios en tu vida. Ajá, y la herencia o lo que heredamos de nuestros padres, en donde... Bueno, dice la Biblia, de la vana manera de vivir de nuestros padres, pues. Entonces hay como dos... Han sido rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres, absolutamente todos. Qué bonito. O sea, hay un corte que dice ahí, hasta aquí llegó, ahora yo me voy a encargar. Es que hay un corte a todos y de Ajá, todos. Por ejemplo, todos. Sí, a lo general. Me imagino que vos no porque tus papás son pastores, no, yo también. Sí, tenés tu propia historia. ¿Me tenés tu entiendes? Algunas propio veces la momento, gente piensa Doy fe. ¿verdad? Sí. tus propias heridas, todo, o sea, sí. Sí, porque eso es bonito entenderlo y se empiezan a parecer al Señor realmente. Una pregunta. Decime. ¿Tus hijas empiezan a parecer a ti en algún momento? Tienen muchas cosas. Me pasó algo interesante para darte un ejemplo súper vano, súper superficial de Eso cómo, me gustan esos cómo es eso. Hace muchos años yo viví en una aldea de Guatemala donde hace calorcito, algo así como acá, así bien rico. Sí, un sauna. Entonces, tenía unos amigos con los que compartíamos la casa porque la casa era muy grande y mi amiga era de otro país. Y descubrieron, yo les enseñé que en nuestros países si pasa el camión que vende las sodas, puedes comprar una caja desde el camión, no tenés que ir a la tienda. Y entonces fue el éxito porque entonces compramos un congelador y ahí teníamos las sodas bien frías. Entonces yo me hice un poco adicta a una soda color cafecito, no voy a dar marcas. Y después regresé a la ciudad de Guatemala y yo todos los días tomaba mi soda, aunque sea una, pero todos los días. Llega el año 2014, conozco a mis hijas, empiezo a dirigir el programa, conozco a mis hijas y en la refri siempre habían sodas, bien frías. Y yo llegaba a la casa, agarraba, a veces me tomaba una, a veces me tomaba dos. Una de mis hijas, que es la más disciplinada de todas, es la que es el ejemplo a seguir, que hace ejercicio, cuida su cuerpo, entiende que es el templo y ella desde siempre empecé a verla que llegaba a la casa, agarraba una de las sodas y se la tomaba. Y después de verla unas semanas de hacer eso fue así como, ¿qué estoy haciendo? Ella no tenía esa costumbre, ella siempre llegaba y agüita fría o algo refrescante, limoncito. Y es algo muy banal, pero es algo que yo no estoy liderando con un muy buen ejemplo. Entonces dije, no lo vuelvo a hacer. Dejé de comprar y un par de veces así como, ¿qué pasó? Porque ya no hay. Yo, mi amor, eso no es bueno. No es bueno para mí, no es bueno para ti. Entonces no lo vamos a hacer. Pero esas son costumbres visuales. Visuales, pero es parte de... Hay algo de genética donde dicen es la forma en la que camina, se expresa. Tenemos gestos, expresiones, piensa. tenemos gestos, pero eso pasa, ayer decías tú, incluso con los matrimonios que se empiezan a aparecer después de tanto tiempo de convivir,
Con mis hijas sí hay algunas expresiones, hay algunas formas de dirigirnos o hasta a veces eso de pensar en lo mismo, ¿verdad? Vamos a responder las dos algo y nos reímos con alguna de mis hijas o algo así porque ya nos conocemos también. Pero lo que yo compartí ayer de la epigenética es algo que me ha encantado estudiar, porque hay estudios que demuestran con familias adoptivas o familias de acogimiento que se volvieron familias permanentes, que si bien los hijos no se van a parecer. Escuchen esto, por favor. Quiero que dejen de tomar café, no vayan al baño ahorita, pónganle pausa, escuchen esto, por favor. Sí, es una esperanza hermosa. Si bien es cierto, mis hijas puede que no se parezcan físicamente a mí, los hijos de familias de adopción y de familias de acogimiento que estudiaron no se parecían, a veces incluso eran de etnias distintas, los nietos tenían rasgos genéticos de los abuelos. Y para mí, yo lo uso a son de broma constantemente con mis hijas y les digo, ya te va a salir una igualita a mí. De hecho, una de mis nietas se parece mucho a mí, pero esa es otra historia. Pero esa es la esperanza, que el Señor es tan perfecto y restaura de tal manera que cambia a esas generaciones. Y es algo banal decir, ay, sí, que tengan mi genética y que se parezcan, porque de nuevo, lo bueno que tengo, lo tengo de Él. Pero así es como afecta de manera positiva el poder hacer vivo lo que dice Salmos, que Él hace habitar al que no tiene familia en familia. El poder hacer eso, por supuesto, y lo he hablado muchas veces y lo hemos platicado, el llamado en la Biblia nos habla de que como creyentes, como seguidores de Cristo, cuidamos del huérfano y de la viuda en sus necesidades. Cuidamos del extranjero, esas son poblaciones vulneradas. No para todos significa abrir mi casa y que vengan a vivir conmigo, porque no todos podemos hacerlo. Todos estamos en diferentes puntos de nuestras vidas, pero sí significa que todos podemos hacer algo. O sea, si yo sé, por ejemplo, que hay una familia que está en el proceso de acogimiento o en el proceso de adopción y ha cambiado mucho la dinámica y les está costando un poquito, yo sé y los niños me tienen confianza de que yo puedo decir, voy a ir a cuidarles a los niños un par de horas, salgan, vayan a tomar un café. Esa es una ayuda a la familia. Si yo sé, por ejemplo, que les ha costado un poquito económicamente el cambio de alimentar 2 bocas a alimentar 3, tal vez yo puedo hacer una despensa un día y mandarlas. Y no es algo de que sea una carga o sea una obligación, pero yo puedo apoyar a esa familia con eso. Si yo soy un profesional y puedo ofrecer mis servicios profesionales con descuento o libres de costo para hacer que sea menos la carga, estamos compartiendo la carga, yo lo voy a hacer. Entonces es ir caminando juntos. La única forma en que yo me voy a enterar de eso es si yo camino con la gente, si yo soy comunidad con la gente. Porque si no, yo no me entero quién adoptó, quién está teniendo temporalmente a alguien en su casa. Yo no me entero que les ha costado económicamente o que necesitan un tiempecito solos. O sea, si yo no estoy en comunidad, yo no me entero de nada. Eso lo de la comunidad quería rescatarlo porque ayer pues le hice una pregunta, pues trabajamos con jóvenes, tenemos un equipo de pastoreo, ¿verdad? Y todo eso. Yo le decía, nosotros queremos ayudar, trabajamos para ayudar, ¿verdad? Hacemos servicios, reuniones y, ¿verdad? Un montón de cosas para ayudar. Pero es muy diferente decir, amarlos y que dejo todo, ¿verdad? Entonces le preguntaba, ¿qué debo de hacer? Esa fue la pregunta de Luis ayer. Sí, esa fue la pregunta mía ayer. Sí. Y te mandé a orar. Sí. ¿Qué debo de hacer? Pero lo quiero volver a traer a la mesa porque para rescatar esa parte de comunidad. Yo pensé que así ibas a terminar el programa con esa pregunta, porque me parece que es un mic dropper. Dale. Sí, yo creo que el tiempo ya nos ganó otra vez. Pero, ¿qué debo de hacer, verdad, para amar a alguien que no es mi hijo? Yo tengo la buena intención de ayudarlo. Tengo la buena intención de apoyarlo, de aconsejarlo, etcétera, pero no lo amo. O sea no quiero que también digan que... No, está bien. No hace falta seguir explicándolo. Esa es la pregunta. La pregunta ¿qué es... debo de hacer para poder amar a alguien que no es mi hijo? ¿Y te contestó Julita?
No, pero que conteste Que te ahorita. Tal vez contesté. cambió ya Es que lo que no quiero es que cambie la respuesta. Yo lo que quiero es oír qué te dije. No, Ya lo fíjate olvidé y ahorita que yo estoy creo que, yo creo que eso se aplica en todo, no solo en alguien que no es mi hijo. ¿Cómo amo yo a mi vecino? ¿Cómo amo yo al hermano de la iglesia que en el parqueo me atraviesa el carro y no me deja pasar? ¿Cómo amo yo a este hermanito que sirve en mi área pero siempre interrumpe? O sea, siempre hay alguien a quien Sí. es difícil amar. Y yo creo que primero es el convivir con ellos. Entre más convivimos con la gente, más vemos cómo hay vínculos que nos unen. En el Señor lo principal es Él, ¿verdad? Él nos une. Pero también yo no puedo, es poco probable que yo ame a alguien que no conozco. Puedo tener una ilusión de algo que no conozco, pero no puedo amar porque no tengo conocimiento de. Entonces, y yo te decía, cuando te decía orar, era eso, orar, pedirle al Señor que aumente tu amor, porque es la forma en que yo me he dado cuenta que podemos caminar mejor con la gente, ser intencionales. Es que Julita amar dijo más. ayer, Sí, perdón. que la tengo pero tan clara. Dale, yo dale, yo dale. sabía que no te ibas a acordar textualmente porque no ha de ser una frase ensayada, Sí. sino que fue del corazón. Ayer Luis le pregunta, mira, ¿y cómo yo puedo amar a alguien que no es mi hijo como mi hijo? Y entonces Julita le dijo, ¿Cómo más a los que ¿cómo? amas? Y entonces ponete a pensar, ¿cómo llegaste a amar a tus hijos? Te dijo. A los de tu casa, algo así. A los de tu casa. Y entonces fue una súper Sí. buena pregunta, así como a lo Jesús, ¿verdad? ¿Realmente quieres ser sana? Así estuviste ayer. Es Y que andabas en acababa de ayuno. En comer. ayuno. Ah, no, al En revés. ayuno no hemos comido todo. acaba de comer. Y entonces vos, de la manera más honesta, dijiste, pues pasando tiempo con ellos, Sí. los he aprendido a amar, pues. Incluso cuando un papá está ausente y vuelve, se encuentra con niños ya crecidos que los aprendes a amar. Y es ahí donde nos dio la luz. Sí. Sí, porque eso es lo que sí puedo orar, ¿verdad? Pero es oración. Oración. ¿Verdad? Es orar No y decir, murmuración. No murmuración como aquel otro. Entonces, puedo orar, pero realmente es, brother, tenés que compartir con ellos, tenés que conocerlos, tenés que platicar, tenés que caminar junto a ellos. Eso, para mí esa fue, Sí, claro, ese fue el boom. ese fue el boom, es cierto, ¿cómo los voy a amar si yo no pongo de mi parte? Yo te apuesto de que tendremos hijos biológicos que no sabemos, que no los amamos porque nunca se nos dio el chance de conocerlos. Por ejemplo, que en la juventud vos hayas tenido una aventura y tuviste un hijo, nunca lo conociste. No es Vos el mismo amor a los otros. No, 18 años, mira, te lo presento, él es tu hijo. ¿Lo amás? No, no es mi hijo. ¿Por qué? Porque no he caminado con ellos. Sí. Entonces lo lindo, también esto nos enseña tanto, Julita, es otro tema. Vamos a empezar la tercera parte. No. Nah, mentira. Ya los de televisión Ya, van a ya, bajar ya. los breakers. No, eso nos Se enseña fue la también energía. cómo nos ama Él, el Señor, ¿verdad? Él ya nos amó sin haber caminado, primero de todo. Él nos amó sin haber caminado Sí, nosotros. pero ya es diferente. Pero para Él. nosotros, amarlo también es aprender a caminar con Él, brother. En Sí, todo conocerlo, lado. que eso era Conocerlo. parte del Conocerlo. primer episodio también. Conocerlo, sí, y es lo que nos pasa con todos, Con o sea, todos, incluso sí. porque, por ejemplo, yo de nuevo puedo decirlo desde afuera, pero el enamoramiento, el casarse, el primer tiempo de casados es totalmente distinto a ahora, Sí, claro. que ya tienen un tiempo juntos, que ya tienen hijos, pero primero, es intencional, todos los días decidir, sigo amando, sigo siendo fiel, sigo honrando al Señor en mi matrimonio, va, primero. Y segundo, seguir compartiendo, porque imagínense eso de, bueno, estamos casados, pero nunca compartimos, nunca platicamos, no creo que funcionara muy bien ese matrimonio. Sí. Y cada vez, porque es de lo que estaba hace unos minutos que dijiste, así de lo que yo entiendo y conozco del Señor, porque no lo he terminado de conocer, justo pensé yo esa imagen en las parejas y en los hijos. Sus parejas nunca van a terminar de conocerlos a ustedes y ustedes nunca van a terminar de conocerlas a ellas, pero es un caminar constante. Seguro. Entonces, con nuestros amigos, ¿cómo se hicieron amigos nuestros amigos? Pasando tiempo con ellos, sí, conectando con cosas que nos dimos cuenta que teníamos los mismos gustos o los mismos disgustos, el poder conocer, y ya después hay muchas cosas que nuestros mismos amigos tienen reacciones súper locas, pero por ese amor que les tenemos, les extendemos gracia y decimos, no, ¿sabes qué? Sentémonos y platiquemos. Esto es un consejo para todos, parejo, para el que es papá, para el que quiere ayudar, para el que es pastor, para el que es líder, para el que es pastoreador.
¿verdad? No vamos a ver frutos si también nosotros no nos ponemos de nuestro tiempo, ¿verdad? Lastimosamente, se nos fue el tiempo, ya llevamos ya 2 episodios, ¿verdad? Estas 2 partes. Si quieren escuchar más, va a estar en Virtuosas, busquen el programa en Virtuosas, va a estar lo que va a compartir o lo que compartió en Gracia, ¿verdad? También hay un taller muy, muy bonito sobre lo que se habló en Gracia, como para poder saber más sobre el tema. Pero quisiera que nos dejara algún, bueno, no un mensaje, quisiera que nos resumiera los 2 episodios para poder... En una frase, ¿verdad? Si no, Dios mío. Para poder cerrar el mensaje o para poder cerrar este episodio. En todo, dice que tenemos que ser como Cristo. Ese es nuestro mayor anhelo como creyentes. Y hacer como Cristo hacía, amar como Cristo ama. El amor de Cristo es sacrificial. Tenemos que hacer a un lado el mensaje que nos bombardea de todos lados del yo y del quien importa soy yo, sí importamos. Pero nosotros amamos sirviendo, nosotros amamos acompañando, nosotros amamos orando, nosotros amamos incluso estando en silencio. Entonces, el pedirle al Señor esas pautas, en qué momento abro mi boca, en qué momento me callo, en qué momento escucho, en qué momento abrazo, en qué momento solo camino. Porque si pensamos, eso hace el Señor con nosotros también. Y está bien, porque Él sabe lo que necesitamos. Y el silencio del Señor también es bondad de Él. Y cuando nos habla también es bondad, y cuando camina con nosotros también, pero aún más cuando nos dice, bueno, ya caminé con ustedes, ahora vénganse conmigo. Entonces, el poder entender que primero, este no es el final. Entonces, hay muchas veces que actuamos como que esta vida es todo lo que hay. Y segundo, amemos más. Pidámosle al Señor que aumente nuestro amor. Amén. Germán. No, yo tal vez estoy haciendo algo sin permiso de Julia, pero si hay alguien que quisiera ayuda de Julia para sus iglesias, porque yo realmente Julia para mí es un regalo de Dios, es una buena amiga. Yo comparto muchas de... Y le puedo decir algo, con Julia no hablamos a cada rato, pues no es de que... Pero es como con aquellos amigos que dejas de ver un buen tiempo y conectar rapidito, pues porque creo que como que hay moldes como muy parecidos, ¿verdad? Billy igual. Hay objetivos también hay muy objetivos similares. o pensamientos que entendés muy similares y todo. En Instagram salís Julia Arriaga y yo creo que es tan necesario de todo lo que Dios te ha hecho vivir, de todo lo que Dios te ha regalado, que el cuerpo de Cristo se pueda empapar de todo lo que Dios te ha dado. Así que si alguien te quiere contactar para que le ayudes, Julia Arriaga. Eso, y me pasan a mí la ofrenda. Bueno, no, yo realmente... de manager. Sí, yo soy el manager de todas las salidas del exterior. No, eso es una con Julia. Gracias, Julita, gracias, qué bueno que estés aquí. Gracias. Y con respecto al tema, pues, ¿verdad? De todas las heridas de nuestra niñez, que Él nos conoce, ¿verdad? A mí algo que dijo Julia pero me hacía... Cada vez que ahorita que lo volviste a mencionar, que ya lo había mencionado ayer, eso de que los nietos se terminan pareciendo a Julia, eso me hace llorar a mí, porque lo que hacemos nosotros en Dios con nuestros hijos, ahí está la bendición generacional, el premio de la carga generacional. Mi hijo corrimos una maratón con él juntos ahorita y me dijo Sadi, que uno de los amigos con los que corrimos, me dijo, brother, tu hijo tiene tu misma mentalidad, me dijo. Porque estábamos terminando los últimos 100 metros o 200 metros y Sadi le dijo, no, mira, ya estuvo. Entonces le dijo, no, terminemos bien. Pero lo que no sabe Sadi es que esa no es una mentalidad natural mía, sino que es lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces eso es una característica del Dios que yo conocí. Entonces eso me pone así como... Ay, Dios mío, porque tal vez sin decirles un texto bíblico les estoy enseñando una característica del Dios que yo conocí, de que no me ha hecho rendirme, que tengo que terminar lo que empecé, ¿verdad? Y si lo puedo trasladar a mis hijos y que el Germán décimo que venga, o tal vez ya no le ponen así porque se cansaron del nombre, tenga características no mías, pero el Dios que conoció su abuelo, ay, bro, estoy más que pagado. Así que eso es lo que yo quisiera decir. Bueno, no, agradecerles a todos por estar en un episodio más, Heridas de la Niñez.
Fueron 2 partes. Que el Señor me los bendiga. Déjenos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Escríbanos en Instagram, en YouTube, por todos lados. Para eso estamos, para ayudarles, y que el Señor los bendiga. Chao.